Hola, buen día, ¿cómo están? Les habla Juan Jesús Ramírez Orozco, estudiante del doctorado en educación por parte de la Universidad IEXPRO. Me encuentro en el cuarto y último cuatrimestre en la materia Seminario de Investigación 3 que imparte la doctora Vivian Mazariegos Lima. Y en esta ocasión en el video haré la presentación de la tesis. Dicho trabajo es la conclusión del programa de doctorado. Y comenzamos. ¿Qué apartados tiene esta tesis? Bueno, tiene la portada, el resumen, índice, 4 capítulos, el primero de ellos dedicado a marco teórico, 2 se refiere a metodología, capítulo 3 trata del marco conceptual y por último, análisis de los datos. Después vienen las conclusiones, los anexos y las referencias. El primer apartado es la portada, donde vemos los datos oficiales de la escuela, de quien presenta, de la doctora Vivian, y sobre todo lo interesante es ver el tema. El tema de la tesis es el impacto de la familia en el desempeño académico de alumnos de educación primaria. Posterior nos encontramos con el resumen. El resumen es ese apartado donde se concentra la información más importante, que le permite al lector pues identificar de qué tratará a grandes rasgos y de manera concisa la tesis. ¿Qué podemos encontrar? El tema, el objetivo, la metodología, los instrumentos de investigación, cómo se analizaron la información obtenida y breves conclusiones. Asimismo, encontramos palabras claves que en este trabajo son padres de familia, educación primaria, desempeño académico, sensibilización a papás y propuestas. Posterior a ello, continuamos con el índice. Habla de los 4 capítulos, cada capítulo trae sus subtemas. Este trabajo consta de 98 páginas y pues remarcar que en los anexos viene también especificado de qué trata cada uno de ellos por si el lector necesita acudir a ellos para información puntual. Capítulo 1, marco teórico. En todos los capítulos vamos a ver una introducción, es decir, nos va a presentar, nos va a platicar de qué trata. En este aparte vamos a ver antecedentes, investigaciones, contexto y participantes, análisis de la problemática e impacto del objeto de estudio en la sociedad. Este trabajo de investigación, esta tesis comienza por la inquietud de un docente frente a grupo a nivel primaria. ¿Por qué? Porque en la trayectoria que llevo de 7-8 años frente a grupo, veo alumnos con distintos niveles y a veces es muy marcado pues esas diferencias, alumnos que dominan conocimientos, habilidades y alumnos que están por debajo de lo esperado de acuerdo a lo que marca el programa del grado. ¿Qué va a pasar al ver esta inquietud, al platicarlo con docentes con mayor trayectoria y experiencia? Pues resulta lo mismo, aunque sean diferentes escuelas, turnos, grupos, y todo va enfocándose a un actor, es decir, a los padres de familia. Y con esta introducción pues tenemos que tener antecedentes, es decir, hacer el estado del arte, donde pues se investigó desde 3 distintos ámbitos, desde el local, luego el nacional, para irnos al internacional. Fue muy gratificante en esta parte pues ver esta inquietud de los docentes de distintas partes, de cómo buscan, uno, unir a la familia, 2, ver qué factores también influyen en el desempeño académico y cómo pues mejorarlo, algo que también se pretende en este trabajo. El contexto, esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, en una escuela de nivel primaria, es subsistema estatal, turno vespertino, y tanto el plantel como la comunidad en la que se encuentra inmerso, pues, cuentan con todos los servicios básicos. Vamos a analizar la problemática. ¿Por qué lo elegimos? Porque los alumnos que asisten al plantel son menores de edad, menores de 18 años. ¿Qué pasa? Pues que ellos van a depender 99.9% de los papás. Hay muchas cuestiones que están fuera de la mano
de las manos de nuestros alumnos. Y pues, ¿qué va a pasar cuando hay un proceso, cuando las familias están comprometidas, hay un desarrollo? Pues vamos a ver resultados positivos, ese lado bueno de la moneda. Por el contrario, cuando no hay interés, apoyo, un seguimiento, pues vamos a ver repercusiones negativas. Y todo es en el mismo actor, la familia. Dependiendo cómo actúe, pues veremos uno u otro lado de la moneda. ¿Por qué se dice que dependen de los papás? Porque son menores de edad y la edad, el rango de edad de los niños que asisten es de 5 años a 12, 13. Desde que ingresan a primero hasta sexto grado. ¿Y qué va a pasar? Pues para que asistan al plantel los tienen que llevar los papás. Si los papás no los transportan, no los acompañan, el niño no se presenta al plantel. La alimentación, los papás les preparan desayuno, les compran tal o cual cosita y los tienen que mandar comidos o preparados para la hora del recreo. Los niños no pueden cocinar por sí solos. Materiales, también dependen que el papá le proporcione los materiales necesarios para trabajar. Las conductas, los consejos de cómo pues actuar en distintos momentos, ¿verdad? Las actitudes que toman. E incluso algo un poquito periférico, pero que también influye y que depende de los papás al 100% son los uniformes. Que lo tengan, que vayan presentables, aseados, limpios, etc. ¿Qué impacto va a tener este estudio en la sociedad? Pues se pretende identificar todas esas virtudes de familias con niños de alto desempeño, todas las acciones que ellos realizan y también identificar por el lado contrario qué acciones perjudican en las familias de bajo desempeño para encontrar esas estrategias que podamos proporcionar y comunicar con los padres de familia, especialmente con aquellos de niños que más lo necesitan. Ahí podemos impactar de manera positiva a la sociedad y a nuestros alumnos. El capítulo 2 habla de la metodología. Como les decía, todos tienen una introducción y aquí, después de ella, el tipo de estudio, enfoque, modalidad, población, contexto, instrumentos de recolección, fundamento teórico, formato de los instrumentos. El tipo de estudio es un paradigma cualitativo con un enfoque fenomenológico. El fenómeno es solamente cómo influyen las familias en el desempeño de los alumnos. La modalidad es investigación-acción, es decir, vamos a investigar qué está pasando, qué influye, pero pretendemos transmitirle a los papás esas situaciones que nos encontremos para propiciar cambiarlo. Se trabajará con 10 alumnos, 10 familias, 6 de ellos de alto desempeño, 4 de bajo desempeño, donde también pues veremos que la economía es un factor importante, la preparación de los papás en cuanto a lo académico y la disposición. Y remarcando que atravesamos un momento histórico que también ha influido y sigue influyendo, es decir, los niños vienen con rezago a causa de la pandemia por esta situación de distancia. Entonces, ahora que se realiza este trabajo de manera presencial en las escuelas con los alumnos, pues muchos de ellos vienen que nunca hubo contacto con las familias, que no trabajaron a distancia, pues es un rezago mayor. Y que incluso aquellos que estuvieron a distancia, pues no fue lo mismo que estar de manera presencial. ¿Qué instrumentos de recolección vamos a utilizar? 2, la entrevista y los cuestionarios. La entrevista tiene 10 preguntas y los cuestionarios pues se formularon 10 preguntas. ¿Cómo vamos a interpretar la información que obtengamos de dichos instrumentos? Pues con la triangulación de datos, revisión de literatura, entrevistas, cuestionarios. Consideraciones éticas. Aquí se refiere al trato de la información. ¿Cómo vamos a tratar la información que los papás nos proporcionen? Pues bueno, todo de manera confidencial, solo para el uso de este trabajo sin compartir con terceros. Capítulo 3, marco conceptual. Vemos los conceptos bases para comprender este tema, esta tesis, que son 5: educación, niveles educativos, escuela, perfil de egreso y familia. Todos son conceptos muy ricos. Educación tiene mucha información, mucha historia. Lo vamos a ver desde lo legal, desde diferentes definiciones de qué implica este proceso, qué es educar, pero me quedo yo con 2. 1, que es un derecho de niños y niñas,
en nuestro país y de manera internacional. Y el segundo, que es un proceso, un momento de enseñanza y aprendizaje para desarrollar conocimientos, habilidades, valores, etc. Niveles educativos. Aquí vamos a hablar de, a grandes rasgos, cómo están los niveles de nuestro sistema educativo nacional. Inicial, preescolar, educación primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria, licenciaturas, posgrados. Pero nos vamos a enfocar en la primaria, los grados, las edades. Todo esto nos lo manda o lo marca Secretaría de Educación Pública con planes y programas, más el sustento legal. La escuela es otro concepto riquísimo con mucha historia, desde los antiguos griegos, desde las personas que tenían solo el privilegio de ir aprendiendo, de que comenzó como una tradición oral y luego empezó a ir evolucionando hasta llegar a un lugar determinado. La escuela es un plantel, es un lugar donde se asiste a alumnos y docentes para ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Y el perfil de egreso va a ser la base para identificar esos niveles de desempeño, es decir, cómo debe de egresar el alumno, con qué conocimientos, con qué habilidades, con qué virtudes. Este perfil de egreso viene por niveles o al concluir la educación obligatoria en nuestro país. Y la familia es el último concepto, el más rico y donde incluso puede haber polémica. Y ese ha sido un concepto dinámico porque el concepto, la idea de familia se ha ido modificando a través de los años. Especialmente yo creo que los últimos 50 años, desde la equidad de género, las situaciones económicas, pues han movido a la familia que se ha tenido que adaptar de alguna otra forma. También nos encontraremos con los distintos tipos, la monoparental, la nuclear, la extensa, etc. Y el último capítulo vamos a analizar los datos que nos arroja el primer instrumento, el cuestionario, lo analizamos. Luego el segundo, que es la entrevista, lo analizamos y luego lo general. Aquí también les platicaré cómo lo implementamos. Y bueno, ¿cómo se implementó? Se implementó el cuestionario a distancia, se envió a las familias o con previo aviso, previo acuerdo, y la entrevista fue de manera presencial en el plantel. El cuestionario se platicó con las familias en una junta del primer periodo, se dio fechas, se platicó sobre el manejo de datos que iba a ser privado y el anonimato para obtener respuestas más fieles, más reales y que sintieran esa confianza de expresarse en los cuestionarios. Y en la entrevista se pretendió hacerlo en un espacio de tiempo en la escuela. Platicarles que hubo dificultades en la entrevista, sobre todo el cuestionario no, porque se enviaron antes del regreso a clases en enero. Entonces la pandemia estaba ya en un punto bajo, se enviaron, la mayoría luego regresó a tiempo, a excepción de 2 familias. La entrevista no, la entrevista se complicó en logística de tiempos, de espacios debido a la pandemia, ya que después de vacaciones de enero se regresó a distancia 15 días, luego no era la totalidad de los grupos, la disposición de las familias solo se le hizo a 8 en la escuela y 2 por teléfono. Aquí yo creo que es importante remarcar que es más rico hacerlo de manera presencial, donde fluye más y podemos obtener más información que de manera telefónica. Bueno, vamos a analizar entonces los datos del primer instrumento, que es el cuestionario. De las preguntas, aquí voy a mostrarles las gráficas de 2 que fueron para mí de las más significativas. La primera, ¿tienen horario determinado para realizar actividades? La mitad especificó que sí, la mitad que no. Todos los de bajo rendimiento contestaron que no y 1 de alto rendimiento no. Por el contrario, 5 de alto rendimiento sí. Y esta pregunta nos da luz de que no hay hábitos, no hay horarios específicos para realizar las actividades. Así que los niños se enfrentan a cierto descontrol y puede ser también una de las razones por los distintos niveles, porque no hay un proceso, un seguimiento. Incluso en varios de los casos de bajo desempeño no entregan las actividades comentando o refiriéndose a la falta de tiempo. Ay, maestro, es que ya lo hice y no alcancé. Híjole, es que no hay un horario y todo lo dejan para el final. La otra pregunta,
¿Cada cuándo dialoga con el docente sobre el desempeño y desarrollo académico de su hijo? Aquí fue abrumador, 7 familias expresaban que solamente cuando se requiere su presencia. Y ahí van las 4 de bajo rendimiento, 3 de alto rendimiento y una de alto rendimiento en cada uno de los demás incisos. ¿Qué nos da luz o qué nos arroja esta respuesta, esta gráfica? Pues bueno, que hay poco interés, especialmente en las familias de bajo desempeño. No se interesan por cómo van los niños. No hay un acercamiento y también, pues de rebote, ¿por qué no pensar en analizar que como docentes tenemos que involucrarlos más y estar en constante comunicación? En cuanto a las entrevistas, no se pudieron graficar, pero se concentró lo más importante y hubo muchas coincidencias. Nomás quiero platicarles cuáles son las diferencias. ¿Qué aspiraciones tiene para la vida de su hijo o hija? Pues bueno, todos querían que fueran profesionales, que tuvieran título, que tuvieran una vida mejor, etc. Pero era palpable en las familias de alto desempeño cómo los papás iban como en un proceso. Que termine bien este grado, que termine bien su primaria, que se vaya preparado secundaria, posteriormente que le vaya bien en la preparatoria, para que se ponga a estudiar algo que a él le guste. Eso fue algo en que todos coincidieron. No los encasillaron, pero era un proceso. Por el lado contrario, las familias de bajo desempeño era como un deseo, era un anhelo. Y ellos solo veían la conclusión, no veían el proceso o las etapas para llegar a. Y la siguiente era cómo resuelvo o enfrenta dichas situaciones. ¿Qué consejo le daría? Esta pregunta va referida y es la continuación a una que les decía qué problemáticas enfrenta para hacer las actividades. Y esta para mí es la más interesante, cómo la resuelve. Todos tenemos problemas, pero el cómo la resolvemos. Y aquí es muy interesante que se remarcan los hábitos, las costumbres. Sí, las de bajo desempeño siguen poniendo la atención, estando al pendiente, pero no eran concretos. Y las familias de alto desempeño sí, hábitos, costumbre, priorizando. Una mamá dijo una frase que me encantó, pues prioridad a las prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? Hacerlo en ese orden, rutinas. A pesar de, como les decía, el factor económico influye, pero hacerse un tiempo. Y lo más interesante es que las familias de alto desempeño veían que era un proceso, que si inculcaban desde pequeños, llegas, hacemos la tarea, o llegas, comes, descansas y hacemos la tarea, pero diario en ese orden, los niños solitos lo van a hacer. Entonces cuando crezcan, pues ya la van ganando y entonces los papás pueden pues descansar un poquito sin dejar de prestar atención. Entonces es un proceso. Y las familias de bajo desempeño pues solo es deseos, anhelos, pero no concretizan en algo, en una acción. Las conclusiones generales, pues este trabajo arroja varias. En cuanto al tema, es necesario implementar rutinas con los niños, hábitos. Es también necesario generar ese interés en las familias y mantener esa comunicación entre docentes y familias. Va a ser muy importante que estemos comunicándoles cómo van y atrayéndolos, pero propiciando la reflexión que pues son sus hijos y desde ahí empieza el interés y el interés me va a generar acciones. Otra conclusión es, pues, y en cuanto a lo mejor el trabajo de investigación, ¿qué es lo que implica este doctorado? Fue muy bonito investigar, pero me gustaría hacerlo en una población más amplia, tener más datos y pues yo creo que no quedarnos con esta investigación, seguir ese proceso, hacerlo de manera más formal, mejor, porque sí, fuera la primera vez, hubo dudas, hubo etcétera, que se aclararon con el apoyo de la doctora Vivian, pero pues falta perfeccionarlo y creo que como docente es muy rico ver esto, es un interés mío, es una cuestión que pues yo quisiera investigar y el saber por qué para modificarlo. Entonces si empezamos a visualizarlo ahí, creo que le podremos dar mucha continuidad a las investigaciones de cualquier tema, que no muera aquí. Son las conclusiones principales del trabajo, entre otras que ustedes pues ahí analizarán con calma en el trabajo. Los anexos vienen fotos del plantel, los aprendizajes para ver los niveles de desempeño
Y llegamos al final, las referencias, es decir, este trabajo se sustentó con 60 autores, 60 obras, desde nacional o internacional, y sobre todo mucho apego a lo legal. Como docente que trabaja en educación pública, pues es muy importante que conozcamos las leyes, el artículo tercero, la Ley General de Educación, todos estos puntos que nos plantea la nueva escuela mexicana, es decir, qué pretende o cómo queremos que se formen nuestros niños. Hubo un artículo muy bueno de las familias que para mí me abrió mucho la luz, que es lo que les comentaba, es dinámico y va cambiando. Entonces, pues son las principales referencias que sustentan este trabajo. Agradezco su atención y pues es satisfactorio llegar hasta el final del doctorado. Gracias, doctora Vivian, gracias, compañeros, y pues les deseo lo mejor. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos, buen día.